Trump no se anda con chiquitas. Ha estado diciendo a los migrantes ilegales exactamente lo que planea hacerles y está causando mucho malestar. Desde abogar por la pena de muerte sobre ellos, y por la presente, pido la pena de muerte para cualquier migrante que mate a un ciudadano estadounidense o a un agente de la ley. A pedir deportaciones masivas. El primer día lanzaré el mayor programa de deportación en la historia de EU. Lo que mucha gente no sabe es que Trump quiere traer de vuelta la infame y brutal Operación Espalda Mojada, que te impactará. Los trasladó de nuevo más allá de la frontera. Volvieron. No les gustó. Los trasladó al sur y no volvieron. Y ahora, los inmigrantes ilegales huyen hacia el norte, y ya hay noticias de personas que mueren de frío intentando cruzar la frontera con Canadá. La cosa no pinta bien, y está a punto de empeorar. Los migrantes ilegales que huyen de Estados Unidos, después de que Trump se convirtiera en el 47º presidente de los Estados Unidos, muchos se preguntaron de qué se encargaría primero su administración. Bueno, él ya dio un adelanto de cómo sería su primer día, y ya se puede adivinar lo que tenía en mente: inmigración. Según Trump, pondría en marcha el mayor programa de deportaciones de la historia de Estados Unidos. El 5 de noviembre de 2024, este será el día de la liberación en Estados Unidos. Va a ser la liberación. El primer día lanzaré el programa de deportación más grande en la historia de Estados Unidos. Y ahora, ya hay pánico entre los migrantes ilegales, que ya se habla de millones de ellos huyendo del país. Y como no pueden volver a México o a otros países sudamericanos, muchos se han decantado por el mejor próximo destino: Canadá. Mientras se asienta el polvo de la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, las autoridades canadienses y los grupos de ayuda se movilizan rápidamente para hacer frente a la posible oleada de solicitantes de asilo que huyen hacia el norte. Los ecos de 2017, cuando la primera presidencia de Trump provocó que miles de personas cruzaran a Canadá en busca de refugio, aún están frescos en las mentes de los encargados de gestionar la frontera. Con un gran número de personas cruzando la frontera por distintos puntos, se teme que las políticas de Trump provoquen que la frontera canadiense se vea invadida por migrantes y desborde los recursos y capacidades de los agentes de la patrulla fronteriza. El desafío es inmenso, ya que los agentes podrían tener que recorrer grandes distancias para interceptar y procesar a los solicitantes de asilo. Wroxham Road, un notorio punto de cruce no oficial desde el estado de Nueva York hasta Quebec, estuvo en crisis durante el primer mandato de Trump. Sin embargo, un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Canadá ordena ahora que los solicitantes de asilo que intenten cruzar la frontera de 4.000 millas, excepto en los cruces formales, sean devueltos a menos que cumplan exenciones específicas. Esto ha obligado a muchos a recurrir a peligrosos cruces secretos. Pero mientras la policía canadiense se prepara para una crisis en la frontera, no está sola en sus preparativos. Los grupos de ayuda a los inmigrantes de todo el país también se están preparando para la afluencia prevista. Se espera que estas organizaciones desempeñen un papel crucial en la prestación de apoyo y recursos a los solicitantes de asilo, muchos de los cuales llegan con poco más que la ropa que llevan puesta. El Centro de Refugiados de Montreal insiste en estos momentos en la importancia de crear vías legítimas para los solicitantes de asilo, advirtiendo de que, sin ellas, la gente seguirá arriesgando su vida en busca de seguridad. Otras organizaciones, como el Centro de Refugiados FCJ de Toronto, ya están siendo testigos del impacto de la elección de Trump. El centro atiende a docenas de nuevos solicitantes de asilo cada semana, proporcionándoles servicios esenciales como asistencia legal, apoyo a la vivienda y acceso a la asistencia sanitaria. La organización ha advertido al gobierno canadiense sobre los retos que se avecinan, especialmente a medida que se acerca el invierno. El duro invierno canadiense plantea importantes riesgos para quienes intentan cruzar la frontera, como demostró trágicamente la muerte de una familia de 4 miembros que se congeló cerca de Emerson, Manitoba, en 2022. La joven familia, formada por Baisha Liben, de 37 años, Jack Dish, de 39, su hija Vihangi, de 11, y su hijo Dharmik, de 3, fue encontrada el 19 de enero tumbada y congelada en un campo vacío. Habían muerto a 12 metros de la frontera con Estados Unidos. Harsh Kumar Ramanlal Patel, un indio de 28 años, se convirtió en la figura central de esta trágica historia. Conocido con el alias de Harry el Sucio, Patel formaba parte presuntamente de una red de trata de seres humanos que operaba desde Gujarat, India. Esta red se especializaba en introducir clandestinamente a ciudadanos indios en Canadá bajo la apariencia de visados de estudiante, con el objetivo último de llegar a Estados Unidos. La implicación de Patel en esta operación ilícita salió a la luz cuando fue detenido en Chicago en virtud de una orden de detención previamente sellada.
Su detención reveló un historial de denegaciones de visado, habiéndosele denegado la entrada en Estados Unidos al menos 5 veces. Stephen Shand, un hombre de 49 años de Deltona, Florida, fue reclutado por Patel para transportar a estas personas desde la frontera canadiense hasta Chicago. Shand, que conoció a Patel en un establecimiento de juego de Florida, declinó inicialmente la oferta de Patel de recoger a los migrantes que cruzaban la frontera entre Estados Unidos y Canadá en Nueva York. Sin embargo, más tarde aceptó transportar a otros en Minnesota. Shand conducía una furgoneta alquilada para 15 pasajeros y realizó varios viajes en diciembre de 2001 y enero de 2002. Recibió una remuneración aproximada de $25,000 por sus servicios. El trágico incidente se desencadenó el 19 de enero de 1922, cuando la furgoneta de Shand fue detenida por la patrulla fronteriza estadounidense al sur de la frontera canadiense, en Minnesota. En su interior viajaban 2 ciudadanos indios de Gujarat, mientras que otras 5 personas se encontraban caminando cerca, a temperaturas bajo cero. El grupo llevaba caminando más de 11 horas, soportando un frío brutal. Entre ellos había un hombre que había pagado la friolera de $87,000 para entrar de contrabando en Estados Unidos. Llevaba una mochila con ropa de niño y un pañal, destinada a una familia de 4 miembros que se había separado del grupo durante la noche. Esta familia, trágicamente, fue encontrada más tarde muerta de frío por la Real Policía Montada de Canadá, a solo 33 pies de la frontera, cerca de Emerson, Manitoba. Y ahora, las autoridades canadienses están estudiando una serie de medidas para reforzar la seguridad fronteriza y los sistemas de apoyo a los solicitantes de asilo. Esto incluye el despliegue de más agentes, el aumento de las patrullas y la mejora de las capacidades de vigilancia. También se está prestando atención a la ampliación de infraestructuras, como la construcción de refugios temporales y centros de tramitación para dar cabida a la afluencia prevista. El ministro de Inmigración, Mark Miller, ha asegurado al público que el gobierno tiene un plan para gestionar la situación. Aunque no se han revelado los detalles, la oficina de Miller ha declarado que cualquier enfoque que se adopte priorizará los mejores intereses de Canadá y sus residentes. Pero ahora, Trump ha amenazado a los inmigrantes ilegales con algo más que deportaciones, ya que algunos de ellos podrían incluso enfrentarse a la pena de muerte. Durante la campaña electoral, Trump declaró que cualquier inmigrante ilegal que matara a un ciudadano estadounidense o a un agente de la ley se enfrentaría a la pena de muerte. Y por la presente, pido la pena de muerte para cualquier inmigrante que mate a un ciudadano estadounidense o a un agente de la ley. Esta no es la única promesa descabellada que hizo Trump con respecto a la frontera, porque también prometió enviar fuerzas especiales a México para acabar con los cárteles y sus líderes. Ordenaré al Departamento de Defensa que haga un uso apropiado de la guerra cibernética de las fuerzas especiales y otras acciones abiertas y encubiertas para infligir el máximo daño a la infraestructura y las operaciones de los líderes de los cárteles. El plan de Trump para hacer frente a los cárteles mexicanos de la droga, como se detalla en su sitio web, incluye el despliegue de todos los recursos militares necesarios, incluida la Marina de los Estados Unidos, para imponer un embargo naval completo a los cárteles, para asegurar que no puedan utilizar las aguas del país para traficar drogas ilícitas a los EEUU, así como ordenar al Departamento de Defensa que haga uso apropiado de las fuerzas especiales, la guerra cibernética y otras acciones encubiertas y abiertas para infligir el máximo daño a la dirección, la infraestructura y las operaciones de los cárteles. Estos 2 planes muestran las mentiras dentro de la campaña de Trump, lo cual no es tan sorprendente. Trump también designará a los principales cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras, y al enmarcar a los cárteles como una amenaza directa a la seguridad nacional, puede estar justificado el uso de la fuerza militar en México. Pero la estrategia que parece haber cautivado a sus partidarios es aplicar la pena de muerte a los contrabandistas y traficantes de drogas. Ninguno de los migrantes quiere verse atrapado en el fuego cruzado entre los cárteles y el ejército estadounidense, y por eso se dirigen hacia el norte. Esta estrategia ha hecho temblar a contrabandistas y traficantes, mientras que otros ya han abandonado por completo su misión. Cientos de migrantes están abandonando su viaje hacia Estados Unidos. La caravana, que comenzó a principios de esta semana con unos 3,000 migrantes, se ha reducido a la mitad tras la reelección de Donald Trump. Aunque son muchos los migrantes ilegales trabajadores que viven en Estados Unidos, unas cuantas manzanas podridas han empañado la reputación de la comunidad. Desde asesinar a estudiantes universitarios hasta matar a madres, algunos estadounidenses están hartos de la situación y esperan que Trump se ocupe de ellos con decisión. Migrantes ilegales causan estragos en Estados Unidos.
Uno de los incidentes más impactantes de 2024, que puede haber hecho más popular a Donald Trump y desplomado el rating de Biden, ocurrió en Georgia. Donald Trump incluso utilizó el incidente para conseguir apoyo para su dura postura sobre la inmigración ilegal. ¿Qué ocurrió exactamente en Georgia? Después de 24 horas aterradoras en la bulliciosa ciudad universitaria de Athens, Georgia, esta noche la policía ha anunciado que un sospechoso está bajo custodia en lo que las autoridades universitarias dicen que es el asesinato de Laken Riley, de 22 años de edad. Fox News ha confirmado que estaba en el país ilegalmente. Era una fresca mañana de jueves en Athens, Georgia, cuando Laken Riley, una brillante y ambiciosa estudiante de enfermería, salió a correr por el campus de la Universidad de Georgia. Poco podía imaginar que esta actividad rutinaria se convertiría en una pesadilla que conmocionaría a toda la comunidad. Laken, una estudiante de 22 años del campus de la Universidad de Augusta, era conocida por su dedicación a los estudios y su afición al fitness. Tenía un grupo de amigos muy unido y un futuro prometedor por delante. Pero aquel fatídico día, su vida daría un giro trágico. Mientras Laken recorría el pintoresco campus, ignoraba por completo el peligro que la acechaba. Fue durante ese trote rutinario cuando se encontró con José Ibarra, un hombre que cambiaría para siempre el curso de su vida. José Ibarra, un ciudadano venezolano de 26 años que había entrado ilegalmente en Estados Unidos, había estado observando a Laken desde la distancia. Las autoridades creen que no tenía ninguna relación previa con ella, lo que hace que este crimen sea aún más sorprendente. Mientras Laken seguía corriendo, disfrutando del aire fresco y de la belleza del campus, no sabía que la estaban observando. José Ibarra, movido por un motivo oscuro y siniestro, seguía todos sus movimientos, esperando la oportunidad perfecta para atacar. Fue en una zona apartada del campus donde José Ibarra hizo su jugada. Con el corazón henchido de malicia, se acercó a Laken, lanzando un despiadado ataque que cambiaría para siempre la vida de quienes la conocían. Los detalles del ataque son demasiado horripilantes para comprenderlos. Según los documentos judiciales, Ibarra está acusado de desfigurar el cráneo de Laken, infligiéndole una violencia inimaginable. La brutalidad del crimen es incomprensible y ha conmocionado a los investigadores y a la comunidad. Tras el ataque, Ibarra supuestamente impidió a Laken hacer una llamada al 911, prolongando aún más su sufrimiento. A continuación, arrastró cruelmente su cuerpo sin vida hasta una zona apartada, intentando ocultar las pruebas de su atroz acto. La búsqueda de Laken comenzó cuando su amiga denunció su desaparición después de que no regresara de hacer footing por la mañana. Las autoridades de la UGA y las fuerzas del orden entraron en acción, buscando desesperadamente cualquier rastro de la joven estudiante de enfermería. Trágicamente, el cuerpo sin vida de Laken fue descubierto más tarde ese mismo día. Estaba inconsciente, no respiraba y presentaba lesiones visibles. La noticia conmocionó a toda la comunidad, que empezó a asimilar la realidad del brutal crimen. La pérdida de Laken Riley ha dejado desolados a sus amigos, a su familia y a toda la comunidad. La joven y prometedora estudiante de enfermería, con toda una vida por delante, había sido arrebatada en un acto de violencia sin sentido. Trump se apresuró a saltar sobre la trágica historia. Joe Biden nunca dirá el nombre de Laken Riley, pero nosotros lo diremos y la recordaremos. No vamos a olvidarla. Ha sido una historia horrible con la que hemos tenido que vivir estos últimos días. El emotivo llamamiento de Trump caló entre sus seguidores, que consideraron su dura postura ante la inmigración como una medida necesaria para proteger a los ciudadanos estadounidenses. Trump se aprovechó de la situación y siguió perpetuando la narrativa del crimen de los inmigrantes. Utilizó comentarios despectivos sobre los inmigrantes que hablan idiomas diferentes, tachándolos de verdaderas lenguas extranjeras que nadie habla. Estos comentarios incendiarios alimentaron aún más la retórica divisiva en torno a la inmigración. Son verdaderas lenguas extranjeras que nadie habla y que están llegando a raudales a nuestro país, trayendo consigo tremendos problemas, incluidos problemas médicos. Ibarra fue detenido y acusado de un delito de asesinato con alevosía, 3 delitos de asesinato y sendos delitos de secuestro, agresión con agravantes, lesiones con agravantes, obstaculización de una llamada telefónica de emergencia, manipulación de pruebas y espionaje. Lo que es aún más inquietante es que, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, IC, la policía de Nueva York detuvo a Ibarra el 31 de agosto de 2023 y fue acusado de causar lesiones a un niño y de una infracción de tráfico. Sin embargo, el inmigrante ilegal fue puesto en libertad antes de que el ICE pudiera solicitar que la policía lo detuviera a disposición de las autoridades de inmigración. Y resulta que el incidente de Georgia no fue un caso aislado,
porque meses después, el país se vería sacudido por un incidente similar. Irónicamente, este incidente ocurrió en el distrito de la representante Alexandria Ocasio-Cortez, ya que ella ha sido vocal en su apoyo a los migrantes ilegales. En el impactante incidente, un migrante ilegal, David Vidal Carrillo, que había sido liberado en los Estados Unidos después de un encuentro fronterizo, presuntamente estranguló a Zoraida Leo, una ciudadana estadounidense naturalizada y madre devota de 4 hijos. El viaje de David Vidal Carrillo a Estados Unidos comenzó en junio de 22, cuando cruzó la frontera sur cerca de San Luis, Arizona, siendo un joven de 17 años. Su llegada marcó el inicio de una serie de acontecimientos que acabarían desembocando en el trágico incidente del distrito de la representante Alexandria Ocasio-Cortez. Carrillo, originario de Colombia, tenía un pasado problemático que no fue investigado a fondo por las autoridades en la frontera. Tras su encuentro con agentes federales, se le notificó que debía comparecer ante un tribunal y se le sometió a un procedimiento de expulsión. Sin embargo, a pesar de estas medidas, Carrillo fue puesto en libertad, una decisión que más tarde sería objeto de un intenso escrutinio. En aquella época, la patrulla fronteriza, desbordada por el gran número de inmigrantes que cruzaban la frontera, a menudo tenía que tomar decisiones difíciles sobre a quién detener y a quién dejar en libertad. Carrillo, menor de edad en aquel momento, fue uno de los muchos a los que se permitió entrar en el país con la esperanza de que acudieran a sus audiencias de inmigración. Desgraciadamente, Carrillo nunca se presentó a su audiencia programada, un hecho que más tarde perseguiría a las autoridades y a la comunidad afectada por sus acciones. La vida de Carrillo en Estados Unidos estuvo marcada por la inestabilidad y el malestar. Se instaló en Nueva York, concretamente en el distrito de la representante Alexandria Ocasio-Cortez, donde se convirtió en inquilino de Zoraida Leo, una ciudadana estadounidense naturalizada dominicana. Leo, madre de 4 hijos, había hecho realidad el sueño americano a los 28 años, cuando ella y su hermana se nacionalizaron ciudadanas. Era conocida por su dedicación a su familia, su iglesia y su comunidad. Sin embargo, su vida se cruzaría trágicamente con la de Carrillo, de una forma que nadie podía prever. El comportamiento de Carrillo como inquilino fue descrito como revoltoso y problemático. No tenía trabajo y, al parecer, se pasaba el día bebiendo alcohol y fumando hierba, para frustración de Leo, que lo había acogido. La situación llegó a un punto de ebullición el 5 de diciembre, cuando Leo se enfrentó a Carrillo por su comportamiento y le pidió que abandonara su casa. Este enfrentamiento condujo trágicamente a la muerte de Leo, ya que Carrillo supuestamente la estranguló en un ataque de ira. Las secuelas de este incidente dejaron a la comunidad conmocionada y de luto. La familia, los amigos y los vecinos de Leo quedaron desolados por la pérdida de una mujer que había sido un pilar de fortaleza y apoyo. Su muerte también planteó serios interrogantes sobre el sistema de inmigración y las decisiones tomadas por las autoridades en la frontera. ¿Cómo podía permitirse que alguien con un pasado problemático y un futuro incierto vagara libremente por el país? ¿Por qué no se detuvo o vigiló más estrechamente a Carrillo tras su liberación? Estas preguntas han alimentado un acalorado debate sobre las políticas de inmigración y las responsabilidades de las autoridades federales y locales. La familia Leo, junto con líderes locales, ha pedido transparencia y responsabilidad, exigiendo respuestas a los gobernantes. También se han dirigido al presidente electo Donald Trump, instándole a investigar las circunstancias que rodearon la muerte de Leo y a garantizar que se haga justicia. Trump podría hacer eso y mucho más, porque el nuevo plan del presidente electo es sorprendentemente similar a uno de los planes de inmigración más brutales de la historia de Estados Unidos, conocido como Operación Wetback. Entonces, ¿qué ocurrió exactamente durante esta operación y por qué está causando miedo entre los inmigrantes ilegales? Operación Wetback. Trump siempre ha sido un fan de la Operación Wetback, incluso cuando era candidato al despacho Oval. Sacó a 1,5 millones de inmigrantes ilegales de este país. Los trasladó más allá de la frontera y regresaron. Los trasladamos de nuevo más allá de la frontera y volvieron. No les gustó. Los trasladamos al sur y nunca volvieron. Entonces, ¿qué pasó exactamente en la Operación Wetback? En los anales de la historia estadounidense, pocos acontecimientos son tan impactantes y controvertidos como la Operación Wetback, la mayor deportación masiva de trabajadores indocumentados. Esta campaña de la época de Eisenhower arrasó el país con precisión militar y se centró en los inmigrantes mexicanos en un intento de limpiar la sociedad estadounidense de los considerados ilegales. Hasta 3 millones de personas cayeron en sus redes y fueron expulsadas a la fuerza de sus hogares y medios de vida. La historia de la Operación Espalda Mojada, la mayor deportación masiva de la historia de Estados Unidos,
está profundamente arraigada en el contexto histórico de la política de inmigración estadounidense y en las actitudes de la sociedad hacia los inmigrantes mexicanos. Para comprender la magnitud y las implicaciones de esta operación, primero debemos explorar el panorama de la inmigración estadounidense antes de 1965 y el papel del programa Bracero. A principios del siglo XX, Estados Unidos experimentó importantes oleadas de inmigración, en las que los ciudadanos mexicanos desempeñaron un papel crucial en la mano de obra. La demanda de mano de obra barata, sobre todo en la agricultura y los ferrocarriles, dio lugar a una compleja relación entre Estados Unidos y México. Esta relación se complicó aún más con la Gran Depresión, que supuso un cambio drástico en la política de inmigración. En los años 30, el gobierno estadounidense inició una oleada de deportaciones de trabajadores nacidos en México para reducir la competencia por los puestos de trabajo y aliviar la presión económica sobre los ciudadanos estadounidenses. Este periodo, a menudo denominado repatriación, supuso la deportación de más de 1 millón de ciudadanos mexicanos, muchos de los cuales eran ciudadanos estadounidenses de ascendencia mexicana. A pesar de estas deportaciones, la necesidad de mano de obra persistió, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial. En 1942, el gobierno estadounidense estableció el programa Bracero, un acuerdo bilateral con México para hacer frente a la escasez de mano de obra en la agricultura y otras industrias. El programa permitía a los trabajadores mexicanos, conocidos como braceros, entrar legalmente en Estados Unidos de forma temporal con la promesa de salarios justos y un trato humano. Entre 1942 y 1964, unos 4.600.000 mexicanos participaron en el programa Bracero, proporcionando mano de obra esencial a estados como California y Texas. Sin embargo, el programa Bracero no estuvo exento de desafíos y controversias. Muchos empleadores no cumplieron las directrices del programa, explotando a los trabajadores al pagarles menos del salario garantizado y someterlos a malas condiciones de trabajo. Además, el gobierno mexicano excluyó a Texas del programa entre 1942 y 1947, debido a la constante discriminación del Estado contra los mexicanos. Esta exclusión provocó el aumento de la inmigración indocumentada, ya que muchos mexicanos cruzaron la frontera ilegalmente en busca de trabajo, a menudo denominados despectivamente espaldas mojadas. Las actitudes de la sociedad hacia los inmigrantes mexicanos durante este periodo estaban determinadas por una mezcla de necesidad económica y prejuicios raciales. Por un lado, la mano de obra mexicana era indispensable para la economía estadounidense, sobre todo en la agricultura. Por otro lado, los estereotipos generalizados tachaban a los inmigrantes mexicanos de sucios, enfermos e irresponsables, lo que alimentó el sentimiento antimexicano en todo el país. Esta dicotomía creó un entorno volátil en el que los inmigrantes mexicanos eran a la vez necesarios y vilipendiados. A principios de los años 50, el gobierno estadounidense se enfrentó a una presión cada vez mayor para abordar el problema de la inmigración indocumentada. El programa Bracero, aunque proporcionaba una vía legal para los trabajadores mexicanos, no era suficiente para frenar la afluencia de inmigrantes indocumentados. Los granjeros del sur de Texas, en particular, se negaron a participar en el programa, optando en su lugar por emplear a trabajadores indocumentados con salarios más bajos. Esta práctica frustró a funcionarios como Harlon B. Carter, jefe de la patrulla fronteriza, que veía el creciente número de inmigrantes mexicanos como una amenaza para la sociedad estadounidense. Por ello, el presidente decidió iniciar lo que se ha dado en llamar infamemente Operación Espalda Mojada. La ejecución de la Operación Wetback en 1954 marcó un punto de inflexión en la historia de la inmigración estadounidense, caracterizada por su escala sin precedentes y las controvertidas tácticas empleadas. Esta operación, orquestada por el gobierno estadounidense, tenía como objetivo expulsar a los inmigrantes mexicanos indocumentados de suelo estadounidense, y su ejecución fue a la vez estratégica y despiadada. La Operación Wetback fue encabezada por el general Joseph Swing, jefe del Servicio de Inmigración y Naturalización, y se planificó con la precisión de una campaña militar. La operación utilizó recursos de la patrulla fronteriza, empleando tácticas de estilo militar para llevar a cabo redadas en todo el país. Fábricas, granjas y otros lugares de trabajo fueron objeto de redadas coordinadas que dieron lugar a la detención de miles de trabajadores indocumentados. Estas personas fueron trasladadas a centros de detención, donde esperaban su deportación. El papel del gobierno mexicano en la Operación Espalda Mojada fue significativo.
Buscando aliviar la escasez de mano de obra dentro de sus propias fronteras, el gobierno mexicano colaboró con Estados Unidos para facilitar el retorno de ciudadanos mexicanos. Esta cooperación fue crucial para el éxito de la operación, ya que permitió la deportación rápida y a gran escala de individuos a través de la frontera. Las tácticas empleadas durante la Operación Espalda Mojada fueron a menudo brutales y deshumanizadoras. Decenas de miles de inmigrantes fueron colocados a la fuerza en autobuses, barcos y aviones y transportados a zonas desconocidas de México, donde lucharon por rehacer sus vidas. En Chicago, 3 aviones a la semana se llenaban de inmigrantes y se transportaban a México. En Texas, el 25% de todos los inmigrantes deportados fueron hacinados en barcos, más tarde comparados con barcos negreros debido a las condiciones inhumanas. Trágicamente, algunas personas murieron de insolación, enfermedades y otras causas mientras estaban detenidas, lo que pone de relieve la dura realidad a la que se enfrentaban los atrapados en la red de la operación. Las experiencias de los deportados durante la Operación Espalda Mojada estuvieron marcadas por la confusión, el miedo y la pérdida. Muchas personas fueron arrancadas de sus hogares y trabajos sin previo aviso, dejando atrás familias y comunidades. Los deportados, a menudo desorientados y poco familiarizados con su nuevo entorno, se enfrentaron a importantes retos para reconstruir sus vidas en México. El impacto de la operación se vio agravado por el hecho de que muchas de las personas deportadas eran ciudadanos estadounidenses o tenían estatus legal en Estados Unidos, lo que subraya la naturaleza indiscriminada de las redadas. La ejecución de la operación no estuvo exenta de polémica. Los historiadores han documentado las negociaciones y tratos entre bastidores que tuvieron lugar durante la Operación Espalda Mojada, muchos de los cuales no se hicieron públicos en su momento. Los funcionarios de inmigración amenazaron a los empresarios del sur de Texas, algunos de los cuales habían recurrido a contratar guardias armados para repeler a los agentes de la patrulla fronteriza, con aumentar las redadas. A cambio del cumplimiento de las normas, a estos empresarios se les ofrecieron versiones suavizadas del programa Bracero, que les permitían obtener papeles para sus trabajadores sin comprometerse a cumplir los estrictos requisitos del programa. Como resultado, el número de inmigrantes en el programa Bracero creció a medida que los trabajadores indocumentados eran deportados. La Operación Espalda Mojada se caracterizó por su anarquía y arbitrariedad, lo que se tradujo en violaciones a gran escala de los derechos de las personas. El recurso a los estereotipos raciales y la xenofobia alimentó el sentimiento antimexicano en Estados Unidos, dejando un impacto duradero en la política de inmigración del país y en las actitudes sociales. Y eso es lo que estamos viendo que Trump intenta hacer. ¿Tendrá éxito? ¿O huirán los inmigrantes ilegales a Canadá? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, si te ha gustado este vídeo, haz clic en los cuadros que se reproducen en tu pantalla para ver contenidos similares.